mis mejores lecturas del 2025. En el número 10 tenemos Mientras escribo de Stephen King. Es una obra semi-autobiográfica y semi-ensayística. Es decir, el autor obviamente nos va a hablar de la importancia que tiene escribir, nos va a dar algunos consejos, algunos tips para redactar mejor nuestras obras, pero también hace un montón de referencias a su propia vida, cuenta cómo se fueron gestando sus primeros y más icónicos libros, y no deja de ser interesante cómo un autor tan famoso lleva dentro de sí también este anhelo, este deseo y esta esperanza de contar una historia, de transmitir un mensaje y de poder, por medio de la palabra, llegar a los lectores. Escribir me hace feliz porque es para lo que estoy hecho. Escribir no me ha salvado la vida, pero tiene el mismo efecto de siempre: hacer de mi vida un lugar más luminoso y agradable. Escribir se trata de enriquecer las vidas de las personas que leen lo que haces y al mismo tiempo enriquecer la tuya. En el número 9 tenemos a Caín el hombre de Emma Godoy. Emma Godoy es una filósofa mexicana y esta es una obra de teatro que escribió en donde trata de presentarnos el drama de la cultura, donde la cultura, que es toda esta creación humana, pues son los hijos de Caín, mientras que Set, que es su hermano, pues tiene otra representación mucho más superior que lo que la propia cultura puede hacer. A Set le encarga el papel de la mística, mientras que Caín es la cultura y todos sus hijos pues son ahora el arte, la música, la economía, las ideas, etc. Del misterio nace la luz y vuelve a él. Solo el que cierra los ojos se halla a sí mismo. Se halla a sí mismo como nada, pero el infinito descenderá a la nada hasta rebosarla, cuando el hombre cierra los ojos. En el número 8 tenemos esta historia de Arsène Lupin o Arsène Lupin, Caballero Ladrón, de Maurice Leblanc. Es una novela de detectives, aunque ahora tenemos la visión ya no del detective, sino del ladrón. El Caballero Ladrón, es muy interesante esta novela, que como suele ser en este tipo de libros, originalmente fueron pensados como entregas que llegaban a los periódicos y cada capítulo se puede leer muy amenamente, muy lentamente. He de reconocer que los primeros capítulos no me llamaron tanto la atención, no es hasta el final del libro donde realmente me sentí atrapado, y también pues yo lo leí por la serie de Netflix que este año, a finales de este año, nos da una nueva temporada que vale mucho la pena. Se plantea una pregunta y esta me ha sido hecha a menudo. ¿Cómo conocí yo a Arsène Lupin? En el número 7 tenemos otra vez a Emma Godoy, pero ahora con un libro monográfico, un libro filosófico, un libro muy interesante llamado Las doctrinas hindús y el pensamiento occidental. Para mí este libro fue un vaso de agua refrescante, ¿no?, en el pensamiento, porque cuando hacemos la historia de las ideas y de la filosofía solemos centrarnos mucho como inicio al pensamiento griego antiguo, aunque en realidad donde quiera que ha habido pensamiento fuerte, donde quiera que el ser humano se ha planteado las grandes preguntas sobre la existencia, sobre el universo, sobre su relación con los demás, ahí ya ha habido filosofía. Y en Oriente también se ha dado este desarrollo. Es muy interesante observar cómo en la India hay ya una filosofía a veces menguante, a veces en bruto o con expresiones que no son ajenas, extrañas e incluso místicas. Pero conocerlas siempre va a ser enriquecedor para la cultura humana y también poder vislumbrar lo que de verdad hay en ellas. Quizás no sean propiamente las doctrinas contradictorias de la India las que tanto atraen a los occidentales, sino el espiritualismo en que están empapadas. Es tal nuestra sed de mística, como reacción al materialismo circundante, que bebemos cualquier doctrina con tal de que tenga palabras de misterio y eternidad, sin percatarnos mucho de su coherencia lógica
interior. En el sexto puesto he colocado el segundo libro de la trilogía de Dante Urbina, ¿Cuál es la religión verdadera? Si bien a mí me gustó mucho más el primer libro, porque trata temas un poco más filosóficos sobre la existencia de Dios, este segundo libro apologético no deja de ser bueno, no deja de ser útil, no deja de ser una buena herramienta en la cual nos presenta argumentos racionales para comprobar que el cristianismo es verdadero. Una vez que uno deja de lado sus prejuicios contra el cristianismo, no hay mayor motivo para no aceptar la resurrección de Cristo como la mejor explicación de los hechos. En el número 5 está La Guerra de los Cristeros, de Enrique Mendoza Delgado. Este año estamos celebrando el centenario de la cristiada, y qué mejor que con una recomendación cristera, ¿no? Con una recomendación de un libro de esta epopeya que el pueblo católico mexicano vivió de 1926 a 1929. Este pequeñísimo libro es una reseña a vista de águila de toda la guerra cristera, pero utilísima, maravillosa, porque trata de hacer un balance, nos presenta qué estaba pasando en la cuestión política, qué estaba pasando en la cuestión militar, quiénes eran los grandes personajes de los que nos han llegado sus nombres, cuál era el desarrollo histórico de este suceso. Y tener esta visión panorámica siempre va a ser útil a la hora de ir después a los grandes personajes, a las grandes biografías, a las grandes historias de esta gesta, para no perder su lugar en el todo. El peso del sacrificio de los mártires en el cuerpo de Místico no puede medirse, pero no queda sin recompensa. En el número 4 tengo esta lectura que hice en copias de los artículos de un brevísimo opúsculo, un pequeño libro de Etienne Gilson, filósofo francés, que se llama El amor a la sabiduría, y también a veces incluye el opúsculo La inteligencia al servicio de Cristo Rey. Estos pequeños textos son unas conferencias que él dictó para los universitarios al iniciar sus cursos de filosofía a nivel superior. No deja de ser patente la importancia y los consejos que transmite para quienes nos dedicamos al pensar, para quienes queremos tener una visión completa del pensamiento, de la historia de la filosofía, y tener la visión de un gran maestro para cuidar estos primeros pasos siempre va a ser de utilidad. La historia de la filosofía no puede ser un cementerio de filósofos muertos, porque en filosofía no hay muertos. Gracias a la historia, todos los grandes filósofos viven todavía, y ninguno de ellos muestra tanta vitalidad como nuestro maestro, compañero y guía Santo Tomás de Aquino. En el tercer lugar, coloco de José Refugio Magallanes una especie de trabajo monográfico, no es una biografía, más bien se encarga de describir y desarrollar ciertas facetas del maestro, pero del maestro de América, don José Vasconcelos, tal vez el filósofo mexicano más grande que ha dado nuestra patria, que ha dado nuestra tierra, y que aún al día de hoy, como todo buen filósofo, siempre tiene cosas maravillosas que decirnos, y su biografía asimismo sirve de arquetipo para encontrar en él al alumno y al educador. Sin trato personal de maestro y alumnos, la enseñanza es un panteón de verdades. Buen maestro es quien establece o restablece el contacto puro y directo del alma joven con las almas grandes a fin de que su influjo supere el milagro del contagio. En el número 2 tenemos ahora sí una narración autobiográfica de C.S. Lewis o C.S. Lewis, Una pena observada, o como también me parece que hay otra traducción que es Una pena en observación. Ese libro es impactante, no es un libro de ensayo como otros que tiene el autor donde desarrolla el problema del mal o del dolor, no va de eso, sino que el autor describe su propio mal que padece, su propio dolor que sufre tras la pérdida de su esposa. Y es muy desgarrador cómo sus pensamientos tratan de conciliar su esperanza cristiana con el duelo humano que está sufriendo. Nunca sabes cuánto crees verdaderamente en algo
hasta que su verdad o falsedad se te vuelve asunto de vida o muerte. Y en el primerísimo lugar, mi mejor lectura del 2025, también fue una de las primeras que realicé, de un gran escritor argentino, Leonardo Castellani, Catecismo para adultos. Y uno dirá, ¿cómo catecismo? Que el catecismo no era la doctrina donde uno hacía a base de preguntas y respuestas las primeras nociones de la fe. Pues precisamente se trata de un catecismo donde se nos habla de los grandes rubros, de Dios, de Cristo, del fin del mundo, ese tipo de cosas, pero que realmente viene a renovar la forma en la que la fe se nos presenta, ya no en un discurso simplificado o resumido para los niños, sino en un mensaje que requiere de quien lo escucha una participación intelectual, es decir, que nos pongamos a pensar y pensar en serio, porque la fe siempre va a tener luz para todo aquel que la busca, pero también requiere de nosotros la voluntad y la inteligencia necesarias para aprovechar el mensaje que Dios nos ha querido regalar. ¿Para qué se hace teología? En primer lugar, para defender la fe propia de los herejes. Y eso ha pasado en toda la historia de la teología, en que se ha discutido con herejes. Otra puede ser para robustecer e ilustrar la fe que se tiene y encaminar al hombre a la contemplación de Dios, porque por el entendimiento el hombre puede llegar a la contemplación divina.